Buenas noches, profesora Alexandra. Hoy voy a exponer sobre la imprenta. La imprenta es un mecanismo que capaz de reproducir textos e imágenes en un soporte de papel, de tela o de otro tipo de material con el fin de producirlos a gran escala. Su origen data del siglo XV, donde se le atribuye la invención al alemán Johannes Gutenberg, llamado el padre de la imprenta. Luego de que él tuvo la idea de perfeccionar la silografía, un mecanismo de impresión a base de madera, para y él se centró más en la utilización del sistema de tipos móviles de las letras. No obstante, ya en los años 430 y 440 a.C., se dice que los romanos tallaban inscripciones en objetos de arcilla. Posteriormente, en el siglo XI, cuando Bichen en China, gracias al papel de arroz, diseñó el primer sistema de tipos móviles, el primer sistema de imprenta de tipos móviles, en el cual donde ellos eh, tallaban caracteres chinos sueltos desde complejas piezas de porcelana. Y a todo esto, ¿quién fue Johannes Gutenberg? Johannes Gutenberg nació en el año 1400 en Alemania. Su padre fue comerciante y su madre trabajaba de tendera. Y en sus inicios trabajó como orfebre, donde empezó a desarrollar la técnica de la litografía y escribiría sus primeros textos. A raíz de una apuesta a la máxima de Gutenberg, él se propuso realizar una copia de la Biblia en el cual tomaría menos tiempo que los más rápidos monjes copistas de esa época y su calidad sería perfecta. Para llevar a cabo ardua tarea, confeccionó los primeros tipos móviles de cada una de las letras del abecedario con, con sus conocimientos de herrero sobre la fundición. Él contó con la ayuda de un prestamista rumano al comienzo, y al no poder acabar con dicha tarea, se quedó sin dinero. Fue entonces cuando Juan Fust le propuso formar sociedad, y tras 2 años del proyecto de la Biblia y como estaba inacabado, Juan Fust terminó por no querer alargarle los préstamos a Johannes Gutenberg y se quedó con la exclusiva de su negocio. Y su Biblia sería publicada en 1456 en 2 tomos de 324 y 319 páginas. De esta Biblia se fabricaron 180 ejemplares, una cantidad muy superior a la que fabricaban en aquella época, donde él en 1468 fallecería arruinado debido a las grandes sumas de dinero que él debía a varias personas. Y a todo eso, ¿para qué sirve la imprenta? La imprenta sirve para producir libros, revistas, panfletos, folletos, telas, prendas de vestir y muchos otros artículos dotados de textos e imágenes de manera masiva, rápida, eficiente y económica. Esto gracias a un sistema de planchas móviles que, prensadas, pueden reproducir una página múltiples veces, que luego la siguiente y luego la siguiente, hasta obtener varios juegos que, compaginados, componían varios ejemplares de un libro entero. El primer libro en fabricarse de esta manera fue la misma Biblia. A continuación, yo voy a explicar sobre la importancia de la imprenta. Desde el principio, el ser humano ha tenido necesidad de comunicarse con los demás. El lenguaje ha sido el primer paso. Posteriormente han venido ciertas plataformas para poder comunicarnos, como el sonido y las imágenes que a veces se plasmaban en las piedras, en la madera, etc. Ah, pero esto se quedaba muy corto en el sentido del espacio y muy corto a cuanto difundir el mensaje. La imprenta lo que hizo es tener conocimiento, o que se pueda adquirir el conocimiento
para que se pueda llegar a cualquier parte y a cualquier persona, ya que no solo resulta más barato, sino que la imprenta permite tener una copia de un original de hoy, de nuestro pasado, incluso más antiguo, y de cualquier tipo de temática. La historia de la imprenta se dividió en 7 etapas. La primera etapa es la impresión con bloques de madera, que eso fue durante la época de la dinastía Tang. Entre los muchos inventos del Gran Imperio Chino, uno de ellos fue un sistema que permitía imprimir por medio de matrices, de maderas talladas, y etc. La segunda etapa es la impresión con tipos móviles. En 1941, el tipógrafo Big Shen inventó los tipos móviles de arcillas. Avanzamos al siglo XV cuando Jonas Gutenberg introdujo los tipos móviles en Europa. ¿Y cuáles son las grandes innovaciones de Gutenberg? Pues son 3. Se utiliza por primera vez las tintas, los caracteres tipográficos se vuelven más resistentes e inventa la primera prensa para imprimir. La tercera etapa es la rotativa. Damos un salto en el tiempo y llegamos hasta 1843. Ahí es donde Richard March inventa la primera rotativa. En 1863, William Bullock introdujo la alimentación del papel mediante el uso de bobinas, y por ello podemos definir como la primera máquina tipográfica para grandes tiradas. En la cuarta etapa tenemos la impresión offset. En 1975, Robert Barclay inventa la técnica de impresión offset. ¿Y cuáles son sus ventajas? Tenemos la alta definición, tenemos la alta calidad de impresión en cualquier tipo de papel. La quinta etapa tenemos la linotopía, que en 1885 el técnico alemán Otto Mercator inventa la linotopía, que en 1986 la linotopía hace su primera aparición en New York Tribune, que fue un periódico fundado en 1841 en Nueva York. La sexta etapa tenemos la impresión láser. Ya nos estamos acercando un poco más a la actualidad. Llegamos a 1971, cuando Xerox Corporation se desarrolló la tecnología láser, que nos daba la facilidad de que cualquiera podía imprimir de manera automática. Y tenemos la última etapa, que es la impresora 3D, que hemos llegado hasta la actualidad. En 1983, cuando Chuck Hall utilizó por primera vez los rayos UV para endurecer los barnices, hemos llegado hasta este punto para que en la actualidad se puedan hacer impresiones. Esas son las 7 etapas en la historia de la imprenta. A continuación voy a explicar sobre la imprenta en la actualidad. Como sabrán, el concepto de imprenta es más amplio, o sea, que se supone de una evolución de diversas tecnologías que hoy hacen posible los múltiples métodos de impresión y de reproducción. Tenemos, por ejemplo, el hueco grabado, el alto grabado, la fotografía electrónica, la fotolitografía, la litografía, y etcétera. Pero en la actualidad tenemos en especial dos que sobresalen, que es la imprenta electrónica,
que son los nuevos medios de comunicación que aparecieron en los momentos de mayor cambio y de comunicaciones más veloces, que fueron a respuesta de mayor demanda, pues, ¿no?, de información y de entretenimiento. Además, a mayor velocidad que se imprima es la mayor difusión de información que se puede alcanzar. Ahora tenemos la imprenta digital. La imprenta digital es la que nos abrió nuevos horizontes, nos hizo tener más ahorro de dinero, ya que tiene muchos beneficios. Por ejemplo, uno de los mayores beneficios es la reimpresión, que significa no solo que será posible obtener un costo más bajo en el caso de nuevas impresiones, sino que también puede reimprimirse a baja demanda. O sea que esto permite una ventaja productiva, producir menos libros para ahorrar gastos y publicar otros en el supuesto caso que no se venda. Bueno, a continuación voy a exponer o explicarles sobre la evolución de la imprenta hasta nuestros días. Si alguien pregunta quién fue el descubridor de la imprenta, nos van a decir que Gutenberg, pero como les había explicado, en la historia de la imprenta desde el siglo XV se utilizaban otros métodos. Por ejemplo, las tablillas de madera, pasando por piedras, arcillas y el papiro hasta la aparición del papel, cuando llegó a Europa a manos de los árabes. En este caso, las copias se realizaban manualmente, lo que implicaba mucho tiempo en su elaboración, hasta que llegó la xilografía. Pero la xilografía de igual manera tomaba mucho tiempo, y a pesar de por eso esto no fue suficiente hasta ese momento que llegó Gutenberg y descubrió la tipografía. La tipografía es la clave de la evolución de la imprenta. Gutenberg introdujo el uso de la tipografía, que consistía en la realización de una copia a través de tipos móviles, es decir, disponer de todo alfabeto sistema de cada palabra en un elemento individual. Con ello se pudo avanzar con el desarrollo de la imprenta y se pudo hallar diferentes técnicas de la imprenta. Después de la aparición de la imprenta, los sistemas de impresión han ido evolucionando y tenemos varias técnicas. Entre las mencionadas tenemos la tipografía, que aunque no es lo habitual, aún se sigue utilizando. Tenemos la flexografía, que se utiliza para la impresión de envases, el hueco grabado, que es basado en el uso de un grabado en bajo relieve. Tenemos la calcografía, que es un sistema que se utiliza para la impresión de monedas o de grabados artísticos. Tenemos también la serigrafía, de una gran utilidad en el ámbito de la impresión de materiales como camisetas, ¿no?, llaveros, gorros. Y como les dije, tenemos dos clases actualmente, que es la indirecta, que es la plancha, el molde, donde no tocas directamente el soporte, y tenemos la impresión digital, que actualmente es el más utilizado.